Les decía, tenemos en este segundo bloque una mesa de congresistas. Nos acompaña Edgar Ochoa, de Nuevo Perú, el congresista Sergio Dávila, de Peruanos por el Cambio, y el congresista Johnny Lescano, de Acción Popular. Y por supuesto, la primera pregunta pasa por lo que está sucediendo con el señor García, que es que después de que hemos conocido que el Uruguay negó la posibilidad de asilo político a García en su país, se ha sabido que sí hubo comunicación entre el presidente García y el presidente de Costa Rica para ver si es que el país centroamericano podría asilarlo políticamente. Y quería preguntarles en orden, ¿qué opinan ustedes de esta posibilidad, congresista? Bueno, yo creo que García ha agotado con estos pedidos para asilo sus últimas cartas para eludir la justicia, ¿no? Porque lo que estaba pretendiendo hacer es escaparse del Perú. Escaparse, sin responder sobre las acusaciones, sobre los hechos de corrupción que se le está imputando. De manera tal que me parece donde hubo más amistad, llegó a tener aceptación que era con el presidente de Uruguay, con Sanguinetti y otras personalidades más. Bueno, es muy amigo del presidente de Colombia también. Bueno, claro que sí, pero yo creo que ahí habrá tenido mucho más acogida y capaz el embajador de acá le abrió las puertas para que entre un sábado por la noche. Pero ya Uruguay le ha dicho, señor, usted no es un perseguido político, usted no está en política, señor, siendo una víctima, usted está acusado por corrupción. Ya no son los peruanos, ya un país extranjero le ha dicho, señor, no venga usted con ese discurso. De tal manera que en esa situación, muy difícil que Costa Rica le acepte, siendo también un país democrático. Y una tradición diplomática. Y diplomática también, pero, ¿no? Claro, pero por cuestiones políticas abren la puerta cuando una personalidad es perseguida, pero por actos de corrupción y delitos no. Ahora, le quiero hacer una pregunta, congresista, y después, por supuesto, regresar para escuchar la opinión del congresista Lescano y de todos nuestros invitados. En la carta en la que el presidente García fundamenta su pedido de asilo, él expone una serie de motivos e infiere otros, ¿no? Porque entre líneas, de alguna forma, deja entender algunas cosas. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de entender la situación de Alan García como la de un perseguido político? En absoluto, totalmente descartado realmente. Si bien es cierto, hasta ahora está en duda si la consulta se hizo antes o después que entre a la Embajada de Uruguay. Pero en el caso de la pregunta puntualmente, yo creo que está clarísimo. No hay una situación de un perseguido político, muy por el contrario. Creo que esta situación, más bien la respuesta que ha dado Uruguay, el presidente Tábara Vázquez, creo que fortalece la democracia y de alguna manera pues ratifica la lucha contra la corrupción, porque esto tiene que haber un fortalecimiento internacional. Imagínate que hubiese sido lo contrario, que hubiese pasado, ¿no? Con la situación de prácticamente los países de poder blindarse de alguna manera ante toda esta lucha contra la corrupción, como dice nuestro presidente Martí Vizcarra. Congresista. Bueno, el descaro en la expresión pura, ¿no? O sea, finalmente lo que uno espera de un expresidente es un mínimo de referente, de que se ponga derecho cuando tiene que enfrentar una investigación, que puede Ahora, efectivamente llevarlo a una acusación. Permíteme hacer una pregunta. Yo justo miraba en redes sociales, la gente nos va comentando mientras hacemos el programa. Por supuesto. Y un tuitero me preguntaba si es que Alan García, igual que la señora Fujimori y el señor Humala, no eran perseguidos políticos, estoy repitiendo la pregunta, en la medida en que han sido puestos en prisión sin haber pasado por el debido proceso y haber sido condenados. Y si es que digamos, uso fácil, ágil, rápido de la prisión preventiva no significa algún grado de persecución política. No, de ninguna manera, porque en realidad, bueno, o sea, el señor García a gritos está pidiendo prisión preventiva. O sea, es evidente el interés de evadir la justicia en el país. O sea, si al solo hecho del proceso de investigación uno ya quiere fugar, o sea, está pidiendo a gritos una prisión preventiva. Eso no significa que nosotros se la vayamos a sugerir
¿no es cierto?, que la solicite el fiscal, porque finalmente es la herramienta jurídica que se tiene para evitar que en un proceso de investigación alguien que esté implicado tenga que salir del país. De hecho, nosotros desde el Nuevo Perú reconocemos y vamos a seguir trabajando siempre en la ruta de garantizar la independencia del Poder Judicial, la independencia del Ministerio Público, porque ese es el equilibrio que le permite dar sostenibilidad y gobernanza a la democracia. Y lo que se ha visto en el caso de la señora Fujimori es que hubo interés de manipular e involucrarse en el tema del Poder Judicial. En el caso del señor García es evidente que también está usando una argucia para que, como en su primer caso, el hecho pueda prescribir. Entonces creo que de esto estamos cansados los peruanos. Pero le hago una pregunta con respecto a esto último, si me permite, tú dijiste, congresista. Mijael, Sí. debido proceso. ¿Qué violación al debido proceso? ¿La detención preliminar no está prevista en la ley? Está. ¿No está prevista la prisión preventiva? ¿No está previsto los casos en que se puede dictar estas medidas? Está. O sea, la pregunta creo que es incorrecta. Aquí hay un debido proceso. No. Si hubiera habido Sí. violación al debido proceso, ¿tú no crees que Uruguay hubiera dicho, bueno, Aceptado. entre nomás, porque Aceptado. le están violando sus derechos a Y ese seguro- señor? yo planteaba- Por favor, yo yo planteaba- creo que eso, digamos, y es seguro una nosotros también lo comunicación absolutamente observaríamos. falsa, ¿no? Por supuesto. Yo planteaba con algún nivel de conocimiento... Tú eres abogado, Mijael. De esta parte ¿No es del cierto? derecho, Tú eres sí. abogado. Por eso le hacía la pregunta. Los señores Humala, por ejemplo, bajo los cánones que nuestra ley permite, estuvieron en Tuvieron prisión también. 9 Claro que meses. sí, claro que sí. Y hasta el día de hoy no han sido acusados. Entonces, en cualquier Estado de Derecho y en cualquier democracia civilizada del mundo, que dos personas estén en prisión por 9 meses sin estar acusados de ningún delito, es una violación flagrante del No, debido proceso. yo diría tanto así, que en cualquier disculpe país usted, del mundo, tanto así una que persona el cuando TC es les dio la razón. inocente- No. Es que yo te acepto esa premisa Sí. cuando una persona es inocente y está encarcelada 9 meses, ahí sí hay una violación evidente. Pero cuando hay una persona culpable, ¿no es cierto? Congresista Lescano, Una persona está culpable. Se cambia y la ahí- situación. Y se ahí está una prisión preventiva, porque ahí así lo ha considerado el juez, que se ha tratado de cambiar, por ejemplo, las pruebas, de comprar testigos, de negar lo evidente en el pero caso la de herramienta- Humala. permítame un segundo. Pero Quiero por eso- responderle al congresista por Lescano eso, porque quiero decir un punto ahora, valioso. ¿Tú crees que Humala y son inocentes? A mí me parece que las pruebas respecto Pero la a esos herramienta señores básicamente- son No, a ver, absolutamente- congresista. Las pruebas son contundentes que demuestran Mira, su vamos en orden su y culpabilidad. nos ¿no es cierto? escuchamos Vamos por todos. partes. Yo, más allá de creer si son inocentes o culpables, tengo una posición muy clara. Mi opinión no importa. La que importa es la del juez. No, está Claro, bien. de acuerdo. Ya, número uno. Número dos. Pero El argumento que usted acaba de presentarnos, que es un argumento muy interesante, que es que la prisión preventiva debería darse siempre y cuando el ciudadano sea culpable, opera bajo una premisa que es falaz. Porque tendríamos que saber si los ciudadanos son culpables o inocentes antes del proceso. Y para eso usamos una bola de No, cristal. es que Pero, yo a ver. termino con esto. Por favor. Yo termino con esto para que pasen mis colegas. Yo te acepto que si una persona es encarcelada siendo inocente, ahí sí hay una violación de derecho. Pero si hay una persona que está en Demostrando. prisión Sí. con las pruebas correspondientes de que ha recibido dinero sucio de Odebrecht, Pero no hay sentencia. Ya, pero pero bueno, ya vendrá la sentencia. Pero no se presume la inocencia de acuerdo con la Pero Constitución. entonces, Mijael. hagamos desaparecer pues la detención preliminar, la prisión preventiva y todo lo demás. De acuerdo. No lo hagamos, pero eso está previsto en Entiendo la el ley. punto. ¿No es Perfecto. cierto? Congresista, lo escucho. Creo que el hecho es bien elemental. O sea, la herramienta de la prisión preventiva tiene que ver con la posibilidad de que el sujeto que está en investigación tiene niveles de riesgo de fuga. En el caso de la familia Humala, ¿no es cierto?, en la interpretación del juez entendemos que se había imaginado todo un mecanismo incluso de un trabajo en Europa, con la intención clara y plena de sacar toda la familia del país y evitar, ¿no es cierto?, un proceso de investigación sobre el cual se le está acusando. Y entonces el juez interpreta, de aquí me quieren hacer perro muerto, me voy a quedar en el proceso de investigación y entonces uso la herramienta para evitar que quien tiene probabilidad de culpabilidad en un proceso de investigación no voy a investigar, ¿no es cierto?, un fantasma. Entonces por eso digo, ¿sabes qué? Te quedas, te guardo un tiempo. Ahora, de hecho, Mijail, la lentitud del Poder Judicial, que es lo que tú observas, porque la celeridad tendría que ser una característica Fundamental, ¿no? fundamental,
porque si fueran inocentes, está claro que devolver ese hecho y esa experiencia es complejo, pero todo parece indicar, nosotros no haremos juicio sobre el tema, todo parece indicar que hay altísima responsabilidad en ellos, pero la prisión preventiva en el caso de la familia Humala es porque se inventó todo un mecanismo de pretensión de salir del país. Pero en el caso con de respecto aquí, le hago otra pregunta, congresista, porque me parece un punto muy valioso el que usted pone sobre la mesa. La señora Heredia, a quien yo he criticado por escrito y aquí en televisión en miles de oportunidades, cada vez que fue citada, incluso estando en Suiza, regresó al Perú a su situación judicial. El señor Alan García, sin defender, por supuesto, la inocencia de ellos, creo que eso lo tiene que hacer un juez, ha sido citado 49 veces por la Fiscalía y las 49 veces ha asistido. Entonces la pregunta que yo me hago es, justo lo conversaba con el doctor García Tomás, no sé si ustedes mientras esperaban pudieron escuchar la entrevista. ¿Era el abogado de Alan García o era un especialista? ¿García Tomás era abogado o era especialista? Creo que más bien le dio la razón al presidente Tabaré Vázquez. Ah, bueno, no había cómo. Definitivamente no darle la razón. Bueno, pero entonces es difícil que haya sido abogado. Pero bueno, el tema aquí está en ver lo siguiente. El doctor García Tomás planteaba un tema que a mí me parece bien interesante pero conversar. a García Pérez no se le ha dado detención, ¿no? No, impedimento de salida. Solamente impedimento de salida. Ahora, dicen los apristas que ya estaba escrito el pedido de prisión preliminar. ¿Dónde está? Pero nadie sabe dónde está. En eso estoy de acuerdo con usted. Mijael, Papelito manda. son suposiciones. No, y ahí estoy de acuerdo, únicamente, papelito manda, habría que verlo. Pero lo que yo les quería preguntar es, en estos tres casos, para escuchar las opiniones de los tres, está la posibilidad de llevar el proceso en libertad y está al otro extremo la prisión preventiva. completamente de acuerdo. Pero en el medio está la caución, está la comparecencia restringida, está el arresto domiciliario, está el uso de grilletes electrónicos. Por supuesto que sí. ¿Por qué no estamos usando medidas intermedias menos draconianas para quien se presume inocente hasta que un juez determine la culpabilidad? Bueno, es que la legislación prevé ese tipo de medidas, ¿no? Por eso. La legislación... Ahora, estos señores son unos angelitos. Yo no creo. Con todo el daño que le ha hecho el Perú, debían estar paseándose en libertad y dándosele todas las felicidades del caso, después que nos han hecho tanto daño, que han incurrido todos ellos en recibir dinero sucio para su actividad política, que han saqueado con obras sobrevaloradas el país. Deberían estar paseándose lo más bien. A mí me parece que no. A mí me parece que no. Yo sería de la idea de que estos casos contra la corrupción debía, si tienes pruebas, adentro. La legislación todavía es complaciente. Dicen, si puedes fugarte o estás perturbando la acción de la justicia, recién te pongo detenido. Correcto. Ahora, en el caso de García no tiene ningún tipo de esa medida. Solamente se le dijo impedimento de salida y se trató de Primero fugar. se allanó y luego 5 horas después... Pero eso yo creo que se allanó, no tanto. Yo creo que simuló allanar. Fue una jugada, de todas maneras. Y se fue. Ahora, cuando una persona es inocente, tú haces esto, si tú eres inocente, ¿te escaparías por la embajada? Yo creo que no. Tú encaras, pues tú eres inocente y me voy al juez a pelear, a demostrar mi... Sí, yo no estaba en esa situación, espero no estarlo, pero yo creo que iría donde el juez, de acuerdo. Es. Ahora, congresista, le pregunto, el señor García, la señora Fujimori, el señor Humala, han efectivamente sido imputados con indicios, como bien ha señalado su colega Lescano, graves, Por supuesto. de haber recibido dinero ilícito y de haber participado en actos de corrupción. Sin embargo, y por más que no nos guste a los ciudadanos, es una medida impopular, es el juez el que tiene que valorar las pruebas. Exactamente. Por supuesto, Porque pruebas lo que pueden haber sobre la mesa. presenta el fiscal. Claro, el fiscal puede presentar por un supuesto. container de pruebas. Así es. Pero un juez tiene la labor de ser un tercero intersubjetivo Así es. imparcial. Claro. Entonces, si es que un juez no llega a la conclusión de que esas pruebas No le pide ni la permiten prisión llevar preliminar ni a preventiva. entender Así es. al acusado como culpable, no puede haber prisión. Por eso te digo, Claro, pero- si el juez no llega a determinar con las pruebas, sencillamente no ordena ni la prisión preliminar ni la prisión preventiva, pero sí puede ordenar el impedimento de salida. Y en este caso lo que hizo es ordenar el impedimento de salida. Sí, Lógico. creo que para que, igual como lo explicas tú didácticamente, intentando coger la misma línea,
Creo que lo que hace el juez en la interpretación del uso de su criterio de conciencia es responder a un mandato, a un pedido, a una solicitud del fiscal, porque la prisión preventiva tampoco es una sentencia. De acuerdo. ¿No es cierto? Lo que está haciendo el fiscal es decir, señor juez, estoy desarrollando esta investigación y tengo el riesgo de que esta gente se me corra, se me escape, se me fugue. Tengo altas probabilidades de que aquí hay un delito. Y el fiscal le dice, solicito a usted que me ayude, ¿no es cierto?, a concretar la investigación con la mayor limpieza y ininterrupción de este proceso. Estas personas quieren manipular el Poder Judicial porque están metiéndose por acá jueces fiscales, etcétera, y entonces quiero apartarlas de eso, solicito prisión preventiva. Esta persona tiene el espíritu de querer salir del país, ¿no es cierto?, autorización para que la hija viaje con tal, con cual, trabajo en el otro lado, etcétera, porque aparentemente ese trabajo fue negociado, etcétera. Entonces dice prisión preventiva. En el caso del señor, dice, este señor no debería salir del país porque lo voy a ir convocando de forma permanente. Y ese señor fuga a una embajada. Entonces está pidiendo a gritos que el fiscal le diga al juez, ayúdame en este proceso de investigación bajo una prisión preventiva. Y en este lo caso, que hace el juez es responder a un pedido del fiscal para que el fiscal termine su investigación. En este caso, Mijael, mira, Pero todo lo que... sí. Antes de escuchar su opinión, congresista, quería hacer una pregunta puntual. ¿Usted cree que el señor Alan García merece prisión preventiva? No, yo no lo digo, yo siento que lo pide a gritos. Si yo no estoy diciendo métanlo preso, pero cuando una persona se va fugando de un lado a otro lado, o sea, está implícita o explícitamente, está pidiendo... En todo caso, ¿cree que corresponde? Bueno, eso lo determina el juez, sinceramente. Yo creo que el señor García hace mérito para pedirlo. Yo creo que sí, pues, porque si una persona se ha querido fugar y evitar los tribunales, ¿qué es eso? Pues estás perturbando la acción de la justicia. Yo creo que debería el fiscal pedir una detención preliminar y luego una prisión preventiva. Por situaciones similares, la señora Keiko Fujimori está en estos momentos en prisión preventiva. El señor se ha querido jugar. Y le ha dicho, Uruguay le ha dicho, no señor, usted no está jugándose por política, claro, sino por delitos Comunes, por corrupción. Entonces, ¿no cree que hay suficiente fundamento para pedir una detención preliminar? Hace rato. El congresista Dávila nos iba a dar una opinión, pero les quiero pedir un favor. Hacemos un corte y regresamos con el congresista Dávila y la opinión que nos iba a dar. Corte y volvemos. No se muevan ustedes, por favor. Estamos de vuelta, son las 11:39, conversando con los congresistas Ochoa, Dávila y Lescano. Y el congresista Dávila nos iba a dar su opinión sobre este tema complicado de las prisiones preventivas y nos fuimos a un corte, así que lo escuchamos, congresista. Claro que sí, Jair. Mira, bueno, hemos escuchado a Gobierno Ochoa, a Gobierno Lescano, justamente las opiniones que han vertido ellos. Pero te digo yo esto de el expresidente García, creo que es una situación atípica, que no se dio en los últimos tiempos y que justamente en la situación de él sí se originó esto, ¿no? Porque a pesar de que eso únicamente tenía un impedimento de salida, inmediatamente él pidió el asilo político, el asilo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es diferente a las demás situaciones que se estaban dando y consideramos más bien que tanto el fiscal como el juez tienen que verlo con mucho tino, en este caso, ¿por qué? Porque han creado un desconcierto por esta actuación, esta actitud, de no únicamente ir a la Embajada de Uruguay, sino también la consulta a Costa Rica, ¿no? Por lo tanto, creemos más bien que el hecho de que, como dijeron hace un momento, él se allanó un día anterior a los debidos procesos, en ese momento, ¿qué es lo que va a pasar? Además, ¿qué acciones van a tomar? El antecedente es negativo, ¿no? Fiscal? El antecedente es pésimo, ¿no? Porque, por ejemplo, entre los apristas señalan que García nunca fue sentenciado, nunca se le encontró nada, pero el pueblo sabe perfectamente que sus casos prescribieron, o sea, nadie lo declaró inocente. Y entonces la percepción social es la seguridad absoluta del delito. Y luego sale un presidente y dice, yo me allano y me siento orgulloso de quedarme en mi país 18 meses. Y por la noche sale corriendo a una embajada. Y entonces, creo que todos estos elementos, creo que el fiscal
va a ir considerando y no está lejos de efectivamente pedir la prisión preventiva. Ahora, congresista, siendo usted un hombre de izquierda y habiendo vivido, más joven por supuesto, lo que se vivió el 5 de abril del año 92, ¿cree que la analogía entre el pedido de Alan García de asilo de hoy y el que hizo a Colombia en ese momento son comparables? Porque algunos especialistas han señalado que el pedido de ese momento tenía por lo menos más estribo en la realidad De acuerdo, que el de hoy. de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Sí, porque es una dictadura, pues. Lógico. Eso es la iba. Diferente, diferencia. ¿no? Es la diferencia, ¿no? Ahí se había Había una perdido dictadura que lo estaban perdiendo, una persecución pero política. eso no quitaba de que había cometido delitos, pero como había una dictadura, Claro, se lo concedieron. justificó el hecho. Ahora no existe, pues. Lo ayudó en realidad, la dictadura lo Estamos ayudó en un- realidad. Un gobierno democrático. ¿Usted cree entonces, claro, que la dictadura, digamos, ayudó a García a poder Lo ayudó. escapar? Claro, por que supuesto. sí. Porque Si no, no hubiera coexistieron dado. situaciones. Obvio, obvio. Claro, Y ahora por no eso- existe eso. Había Hay una, gran había una razón diferencia. definitivamente de poder pedir el asilo Y él- diplomático o político, ¿no? Él mismo no habla de los casos como inocente, él mismo habla de que esos casos, ese caso prescribió, ni siquiera habla de su inocencia, señala como un hecho prescrito. Entonces creo que ahí, finalmente, Mijail, los peruanos tenemos derecho a conocer la verdad. O sea, no podemos vivir en una incertidumbre donde ya la inmunidad es impunidad, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, hemos presentado un proyecto de ley en contra para revisar el tema de la inmunidad parlamentaria, pero ya en el país la impunidad, el blindaje es un tema tan común que a la gente le En este hastía la Congreso. política. En este Congreso, Que a la lógicamente. gente le hastía la política. Mira, el día de mañana probablemente blinden también a Mamani. Y no quieren coger el caso, pese que en ética, ¿no es cierto?, se cogió por unanimidad la recomendación de los 120 días de sanción, de suspensión a señor Mamani. Pero mañana se puede tocar el tema en el Pleno y hacer efectivo. Pero Y hasta todas donde las entendemos- bancadas han firmado, excepto la bancada fujimorista. Hasta donde tenemos entendido no se va a agendar. Por eso, o sea, El debate firmando Debería todas las agendarse. bancadas, no llegamos a los votos para la exoneración y ampliación de agenda. Para la ampliación de agenda no llegamos. Y los únicos que no han firmado son los Fuerza Popular. fujimoristas. Pese a que en la Comisión de Ética la sanción se aprobó por unanimidad. Y entonces mañana un blindaje. Y le hago una pregunta de manera directa. Bueno, aquí tenemos en este programa ya casi un año, ahorita cumplimos un año conversando, y antes hablábamos de Fuerza Popular como una fuerza monolítica, ¿no? acuerdo. En donde las decisiones se tomaban de manera Pero que vertical. la volvieron monolítica. De acuerdo. Con esta ley que salieron de que De nadie no podía transfugismo. salir si no De acuerdo. te Pero cortaban hoy la día cabeza. Fuerza Popular, a diferencia de la Fuerza Popular que conocíamos hace algún tiempo, tiene varias cabezas, hay facciones, hay distintos líderes. ¿Quién estaría blindando a Mamani? Porque lo que hay, sí es cierto lo que usted nos señala, de que mañana no se va a tocar el tema, hay un interés por evitar que Mamani pues pase por la guillotina del Pleno. ¿Quién lo blinda? La botica, pues. El chat de la botica. Claro, ese grupo de la botica que maneja la gran mayoría de congresistas del ¿Y por qué, fujimorismo. congresista? ¿Qué le sabe? ¿Qué secreto le Las conoce? grabaciones, Exacto, pues. yo también ¿Cuáles? creo Las que... Cuéntenos. grabaciones de... No, que los le Mamani grabaron, videos, pues, a los los Mamani Avengers. videos. Cuando Mamani fue a filmar a los Avengers y demostró que se estaban negociando los votos para no vacar a Kuczynski, ¿sabe? Los entretelones Mamani. Y algo más habrá, ¿no? De hecho, no fue- La grabación a Kuczynski y otras cosas más. ¿Quién planeó? ¿Cómo Claro, lo hicieron? él no lo hizo solo. Entonces, por eso lo Él no están lo hizo solo, protegiendo. no lo hizo solo, Obvio. definitivamente Pero si no. había dos parlamentarios a sus Claro. costados también, pues, ¿no? Un poquito más se filma, digamos, Obviamente. el encintamiento del Pero, micro y todo, ¿no? O sea, el Mijael, propio pero, estilo de... pero en el este propio caso estilo no del podemos, espionaje, pero- no podemos blindar una situación de tocamiento indebido, una acción que se ha dado, digamos, una cuestión pública. No, es un mamarracho. Estamos hablando de la Definitivamente. intolerancia Acá sobre la violencia hemos contra la visto, por mujer. ejemplo, aquí hemos visto cómo es que la presidenta de Ética ha actuado, Yane Sánchez. Ha sido vertical inmediatamente y ha actuado. Oye, ha además, convocado. no hay que ser mezquinos nunca en política y en periodismo. Hay varias congresistas fujimoristas que se han manifestado en contra de lo que ha pasado con ¿Qué el señor Mamani. ¿Qué pasaría, Mijael? cierto. ¿Qué pasaría si esto pasa con una familiar tuyo? ¿Con una hija, con una sobrina o con una hermana?
Si es mi hija o mi hermana, probablemente lo mato. Yo vocero, ¿qué hago? Eso era una broma. Yo vocero, ¿qué hago? Pero Imagínate, me tendrían que ¿cómo dar. reaccionas? Pero la expresión Entonces, fue interesante, Yané, ¿no? representando a la mujer, ha tenido que inmediatamente convocar la Claro, Comisión de Ética, hacer la denuncia, y lo que dice el Corredito Ochoa, por unanimidad se ha aprobado ayer en la Comisión de Ética. Mínimamente hicimos ¿Qué coherencia. significa por unanimidad? Que Fuerza Popular también ha aprobado. Y hoy día no ha firmado en lo que es la Junta de Lo que Portavoces. probablemente van a aducir el fujimorismo mañana es que no se le está citando con el tiempo correspondiente al señor Mamani para que se haga su defensa. O sea, un procesalismo. Exacto. Él tiene que hacer su Pero descargo, pero hay que supuestamente. hacer- No, ya pero hay no. que hacer Ya mención no. de que en la Comisión de Ética estuvo con su abogado y tuvo la defensa. Pero- Tuvo la oportunidad de Con defenderse. 24 horas se le puede citar Johnny, y mañana cuando se nuevamente trata de puede agresión hacer defensa. sexual, cuando se trata de violencia sexual contra la mujer, ¿qué minuto, qué segundo hay que esperar? Ninguno. No, está Ninguno. bien. En absoluto. No, estoy Hay que actuar de diciendo inmediato. El pretexto, las razones por las cuales Claro, el fujimorismo entiendo. no quiere Lo que el agendar, congresista Lescano creo ¿no? nos está Entonces, planteando es pero cuál ya va a ser la tuvo su defensa. estrategia Exactamente. con la que van a tratar de, Esto van a decir, de- no, no de se puede, justificar. nosotros estamos Bueno, de ya acuerdo, se pero no se adelantó, puede. ya se adelantó No. Yané Sánchez. Pero probablemente mañana sí, ¿no es cierto?, piden ampliación de agenda para aprobar la exoneración tributaria a los casinos. Por supuesto. O sea, eso Ha sí. sido todo un escándalo hoy día. Eso sí que es Un escándalo, hemos estado en la comisión el de escándalo Constitución. nacional, el escándalo del día, es De que América, probablemente creo sí, que lo mañana saca el así un fujimorismo titular. sí va a hacer Sí. aprobar ampliación de agenda, ¿no es cierto?, la exoneración tributaria a los casinos, donde el Perú pierde por lo menos 400 millones de soles impuestos. anuales. Pero eso sería, bueno, ludopatía. Que le cuesta a la salud 30% pública. de la población dice que está camino a ludopatía. por ejemplo. 30%. 30%. Bueno, Claro. hoy ahí están las estadísticas. Además- todos los funcionarios además del que MES, las personas los que de van- 30%. Uno de cada 3 peruanos. Así es. Johnny, además que las 30%. personas que van a un casino es personas que Y a esos tienen señores dinero les para están poder exonerando gastarlo. el impuesto selectivo al Definitivamente. Y eso- Nos y- hemos ¿Qué es un impuesto opuesto. selectivo al consumo? Y nada. Justamente, en este caso, como dice Johnny, de ludopatía. Ahora, la pregunta que la ciudadanía que nos está viendo, estoy seguro, se debe estar planteando es cómo es así que el Congreso tenga la maniobra y la palanca política para ampliar la agenda, para exonerar de los impuestos a los casinos y no para sancionar a un tipo que Ah, No, a pero- todas luces pero- ha cometido pero, un acto Mijael, tenemos que ver una cosa. ¿Cuál es la inenarrable, ¿no? prioridad del fujimorismo? Tenemos que ver una Respaldar cosa. intereses privados. Para una cosa sí exigimos que se paguen sueldos, algunos otros pagos que se hacen, digamos, a empleados, ¿no? Y por otro lado, no permitimos al Estado que pueda recaudar legalmente, realmente, ¿no? Llenarse- Porque este impuesto selectivo al consumo es una forma de recaudar, ¿para qué? Para poder cumplir con sus obligaciones. Llenarse la boca, por ejemplo, con que estamos con los maestros Así es. para pagarles la deuda social, exigimos al Ejecutivo Y por otro lado, que no le- sea le mezquino, desarrolla- que programe y presupueste el pago de la deuda social, y por el otro lado estoy jalando de la desarrollar el alfombra piso, para que se sacar la golpee el alfombra, trasero, definitivamente. y dice, bueno, vamos a exonerar tributos. Intereses privados. absolutamente lobistas, pues. incoherente. Nosotros le hemos dicho que es un lobby Absolutamente en la incoherente. Comisión de Constitución. Y además, aquí quiero recoger algo que el congresista Dávila ha dicho con mucha lucidez, me parece interesante. La figura del impuesto selectivo al consumo justamente pretende gravar lujos. Por Sí, supuesto. pues, hoy Y- hasta los bingos y las rifas pagan impuestos selectivos. Eso es lo al que consumo. le quería Los preguntar. acarreos de los caballos. Y a Pagan estos selectivo señores al consumo. que ocasionan enfermedades, le dicen, no, usted no paga. Y la Porque es gasolina antitécnico. sí paga. La gasolina sí paga. Que muchas veces no Es una debería pagar. necesidad porque no, para la sí, gente para porque poder es un trasladarse bien. y todo, ¿no? Y Que para graben bien. trasladarse, Así trasladar es, alimentos. lógico, ¿Y cuál ha sido definitivamente. el fundamento? Cuéntenos. No, con el dice que se está grabando ahí, es un antitécnico que se debe grabar el servicio, pero se están grabando ahora los bienes, las mesas de los casinos. Absolutamente falso. Se graban las mesas, es decir, la cantidad de dinero que sale de una mesa pues de juego en los casinos, eso se está grabando. Pero no dice que son cosas técnicas. Eso significa que se graban de las fondo, operaciones. jurídicas, Mientras más y que- operaciones des, lógicamente Pero más no hay- grabado. no hay Entonces, Es como que no hay consumes derecho. una cerveza, el impuesto selectivo al consumo. No hay Una derecho. gaseosa, igual. Definitivamente, mientras más consumas, más tomes, más vas a Entonces, recaudar. igual que esas lógicamente. 4 leyes inconstitucionales que sacaron y que el tribunal las tuvo que desechar, igual están haciendo con esta ley. Pero por intereses mezquinos que el fujimorismo está defendiendo. Ahora, no los intereses del país. Quiero pedirle un favor, congresista. Cuando usted habla del fujimorismo, está hablando de un montón de congresistas.
¿quiénes han sido los congresistas que han representado este interés particular? ¿Quiénes han llevado la voz Quien cantante? ha sustentado el dictamen ha sido el señor Miguel Torres, El señor que Miguel dijo Torres. que es tributarista, no sé si será tributarista, pero Sí lo es, plantear sí lo es. pero bueno, como tributarista debía saber que esto es prácticamente un crimen contra el país, pues, ¿no? Bueno, No, ojalá... Pero ese dice que, bueno, ha sustentado ahí, que nosotros hemos dicho que no es suficiente porque la Constitución establece también la protección de la salud pública y como tú mismo dices, la gasolina está grabada, los bingos y las rifas están grabados. Bueno, a mí Y me estos señores quitan, gustaría entonces- mucho recoger aquí un segundo de la discusión. El congresista Miki Torres ha venido en más de una oportunidad al programa a explicar varios temas y lo ha hecho con mucho gusto. Ojalá pueda coordinar con Vanesita para venir de repente mañana y darnos algunas luces y apuntes sobre este tema que está muy interesante. Pero quiero cambiar a otro tema porque se nos va el tiempo y quiero tratar de abordar lo que está pasando en la semana en el Congreso. Y es que... el levantamiento de inmunidad al congresista Donaire ha sido postergado hasta marzo del 2019. ¿Por qué? Bueno, porque dice que no está claro, que hay un vacío en el tema de la inmunidad y han pasado en consulta a la Comisión de Constitución. Hoy día hemos tenido Comisión de Constitución. Veo que Si es una uno- constitución larga porque lo veo avinagrado con la Sí, constitución. sí, pero fíjate, entonces se le dijo a la señora presidenta de la Comisión de Constitución, dijo, no me ha llegado ningún papel y por lo tanto no lo vamos a ver. Pero ¿Por si qué? uno quiere trabajar bien, dice, bueno, tráigame ese asunto, díganle que me mandan el papel ahorita y lo vemos ahorita. Porque- Pero hay que blindarlo Pero también. además que creo parte que hay de las una- inconsistencias, ¿no? parte de las inconsistencias e incoherencias del Congreso. Así de simple. Porque decimos que hay que luchar contra la corrupción y que hay que garantizar que nadie tiene por qué tener una corona cuando hay que hacerle el frente, pero lamentablemente tenemos un freno también. Por eso es que yo lo comento, Miguel, yo he presentado, desde el Nuevo Perú hemos presentado un proyecto de ley que revise el tema de la inmunidad parlamentaria y que no tiene por qué un congresista estar protegido por los delitos comunes. O sea, por la función Y que no ha congresal, sido en el enhorabuena. momento. Pero ahora, bajo estas circunstancias, Ahorita entramos en bajo eso. estas circunstancias, incluso los congresistas tenemos inmunidad parlamentaria un mes Para el más periodo, después de que hemos terminado nuestro periodo de congresal. Entonces hay que revisar y hay que volver a revisar el tema de la inmunidad parlamentaria. Es un tema que no puede convertirse en un privilegio que garantice impunidad. Porque los delitos por el que se le acusa además, como en el caso del señor Ríos, es antes de que él pueda ser congresista. Entonces finalmente Me parece un punto las personas bien tenemos que asumir con importante. responsabilidad lo que Antes de hemos hecho. escucharlo, congresista Dávila, la inmunidad, para ponernos de acuerdo en el debate, ¿Cuándo se aplica? tiene una finalidad, Claro. que es funcional, Así es. que es que los congresistas y los Cuando funcionarios están públicos Que no sean deben denunciados tener por inmunidad gusto, para perjudicarlo en cuando su están trabajo. gobernando o Gobernando los legislando, 5 años. para que puedan pues, hacer su Exactamente. chamba. Hacerlo ¿no? normalmente. Claro, cualquier ¿no? proceso que Pe- está fuera. Pero en el marco de sus tres funciones. Exacto. Exactamente. O sea, Ahora, no es, el no es cuando es congresista Sí. y puede hacer lo que quiera. Si hay un delito común, no tiene por qué tener inmunidad. El congresista Dávila acaba de plantear un tema que es bien importante, que es que la inmunidad no tendría por qué ser retroactiva. Claro. Le pido otra vez un favor. Hacemos un corte y regresamos con su explicación. Corte y volvemos, Vanesita. Son las 11:55, nos queda poco tiempo, pero tiempo importante, porque el congresista Dávila nos va a ayudar a entender dos cosas. Primero, por qué la inmunidad no debe ser retroactiva, que me parece un tema, por supuesto, interesantísimo. Y luego queremos escuchar, y después las opiniones de sus colegas, qué avances han habido en Agrobanco. Pero vamos con la inmunidad, por favor. Por supuesto, mira, Mijael, yo creo que la inmunidad no debe ser retroactiva, lógicamente, porque justamente se tiene que aplicar dentro del periodo de las funciones de los congresistas. En el caso de cualquier investigación que haya sido anteriormente, yo creo que tienen que allanarse cualquier tipo de investigación y cualquier tipo de decisión de sentencias. En el caso de congresista Donaire, si bien es cierto y hay una sentencia consentida, pero hay una casación que todavía está sin sentenciar y que eso podría de repente de alguna manera considerarse como una situación que no permita todavía pedir su inmunidad parlamentaria. Pero en este caso creo yo que definitivamente en este caso tenemos que ser libres para poder de alguna manera dejar que se hagan las investigaciones y que se proceda a la inmunidad. Correcto. Congresista, antes de escuchar su opinión sobre Agrobanco y las de sus colegas,
Quiero leer un tuit, no sé, Vanesita, si alcanzamos a ponerlo en pantalla, si no lo leo desde aquí, no se preocupen, acá lo voy a leer, que ha puesto el señor Mamani por la tarde y que a mí me parece Sí, ya sí, real maravilloso. Mm. Que dicho sea paso habla de lo que estábamos conversando. El señor Mamani dice, mediante acuerdo de portavoces quieren agendar mañana en el Pleno mi caso de ética. Presentaré denuncia penal, que es la A los que única han forma firmado, de denuncia a los que que hay, han pero firmado. bueno, a todos los que han firmado por abuso de autoridad contra los firmantes por vulnerar mi derecho al debido proceso según jurisprudencia del TC y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí vienen otros dos tweets. El señor, ahí está. Que yo no entiendo nada. No, yo tampoco, No, porque definitivamente que no, uno no tiene firma sentido. para poner en debate una Por supuesto. determinada- Lo un que no se determinado tema, explica ¿no? es Normal. porque la denuncia se puso de inmediato y la flagrancia debió aplicarse. De inmediato. Por supuesto. Correcto. Tema Por supuesto. zanjado, estamos todos Ahora, de a acuerdo. estas alturas estaríamos haciendo un Nos congresista quedan 3 preso. minutos y quiero entrar rápidamente a Agrobanco y a escuchar sus comentarios al respecto. Mira, Mijael, yo Congresista. creo que Agrobanco es un banco de los productores, de los agricultores, definitivamente, y lo que se estaba haciendo en bajar Agrobanco de banco a Miagro, que era una empresa, era bajar de categoría. Es como que tú a un general le quites las estrellas y lo pongas de soldado raso. No tiene ninguna capacidad de negociación, no tiene ninguna capacidad de crédito. Yo creo que los productores, los agricultores de todo el país han estado desprotegidos más de 20, 26 años. Y en ese momento el gobierno, el Ejecutivo, yo creo que ha volteado la mirada a esos pequeños agricultores. Es más, los pequeños agricultores no compiten, digamos, con la banca comercial, ni son atendidos por la banca comercial. Por lo tanto, creo yo que Agrobanco, en este momento la Comisión de Agricultura y la Comisión de Economía han decidido ir por 2 dictámenes que están aprobando, digamos, para poder financiar con 165 millones para todo lo que es reestructuración de los agricultores cafetaleros y con 100 millones justamente para poder apoyar los créditos a los pequeños agricultores. Es más, lo importante en todo esto es que Agrobanco está teniendo como aliados estratégicos a las juntas de usuarios, a las comisiones de regantes, y gracias a eso vamos a poder, a través de todo el país, a través de todas las regiones, priorizar los créditos para productos de agroexportación a nivel individual, para los pequeños agricultores, a nivel individual son y a nivel quienes más lo necesitan, ¿no? asociativo también. En este caso ya se está trabajando con Lambayeque, se está trabajando con el sur, con Camaná, con Bajes, con Coña, con Tambo, que son zonas, digamos, De pequeña productoras, exportación. De pequeña Congresista, exportación. me queda un minuto y quiero darle 30 segundos a cada uno de mis dos invitados para que Para lo opinen que sobre el podamos decir. proyecto de El agrobanco. U otra Sí. cosa. Bueno, en realidad el agrobanco ha sido saqueado en inicio, ¿no? Se estaba dando dinero a Grandes prestatarios empresarios, claro. que no necesitaban utilizar Exacto. y no podían utilizar el agrobanco. Creo que acomodaron las normas para darle dinero a gente que ni siquiera está La pagando. merecía. Congresista, Y recién, mira, están comenzando a poner no De los 60.000 prestatarios. Se me va el tiempo. Muy breve, Congresista, hago por favor. propio lo Muy que breve, por ha favor. dicho, hago propio lo que ha dicho Johnny. Yo solo quiero 20 segundos aprovechar para hablar del tema de los chicos de la Universidad Católica que están pidiendo la devolución de estos cobros indebidos que le han, Esa que le han semana- provocado. esa Ese semana- es un tema clave que hay que hacer. Mañana estamos de la Indecopia, UNSAF del Indecopia, Cusco ¿no? acá porque Hay que tienen decirle problemas que el Indecopia con vaya. su Vamos a tener esta licenciamiento. semana a un representante aquí para Perfecto. poder conversar del Eso va tema. a ser Muchas gracias por extraordinario. venir, ha sido un Muchas gusto conversar gracias, con ustedes. Mijael. Señores, tengan ustedes buenas noches. Ha llegado ya el fin del programa. Nos vemos mañana a las 11.